Buenas tardes a todos. Hoy vamos a terminar la teoría del tema de SQL. Queremos ver las subconsultas correlacionadas, no correlacionadas, los outer joins, las vistas, entre otras cosas. Antes de empezar con las subconsultas, sí me gustaría recordar, porque tiene mucha importancia, el orden de ejecución de las cláusulas de una sentencia SQL. Lo primero que se ejecuta no es la cláusula select, que nosotros entendemos que es la proyección, sino que lo primero que se ejecuta es la cláusula from. Select, from es lo primero que se ejecuta, en particular si hay una sola tabla no se ejecuta nada, pero si hay más de una tabla, from, pues empleados, coma, departamentos, pues entonces sí que se produce el producto cartesiano. La segunda cláusula que se ejecuta es la cláusula where, donde diríamos, pues tal columna de la columna departamento de la tabla de empleados igual a el código de departamento de la tabla de departamentos, ¿verdad? Para que cada empleado saliera con su departamento. Luego and, ponemos también, si queréis, otras condiciones no de join. Primero se ejecuta el from, producto cartesiano si lo hay, el where, que es lo que entendemos que es qué filas queremos que se vean, o lo que en álgebra relacional llamamos la selección. Después de haber eliminado todo lo que no verifique el where, si ponemos group by, se agrupan las filas por la condición o por las columnas del group by. Todas las filas que coinciden en las columnas del group by pasan a ser un solo grupo. Y solo saldrá una fila y las funciones de columna que ponemos serán para ese grupo. Después de agrupar, si ponemos having, pues será una condición para grupos, donde las condiciones serán con funciones de columna, así como en el where las condiciones son predicados sobre filas, en el having funciones de columna. Entonces se ejecutan, estoy contando el from, el where, el group by, el having, se eliminan, pues por ejemplo, si agrupamos por departamento, pues solo quiero los que la media del departamento, having AVG, salario, que se ejecutará para cada departamento, pues mayor que tanto. Entonces solo saldrán los departamentos que tienen una media o una suma o lo que queréis poner, porque ahí solo vais a poner funciones de columna, o que tengan más de 2 empleados, having count asterisco mayor que 2, si es que hemos agrupado por empleados. Muy bien, después del having ya sí que la quinta cláusula que se ejecutará será la select, una vez ya después de haber filtrado filas, agrupado, filtrado grupos con having, entonces ya sí que se van a ejecutar las expresiones de la cláusula select y se va a proyectar. En este momento se calcularán las expresiones aritméticas, las funciones de columna, etcétera, etcétera. Y siempre, por último, la última cláusula que se va a ejecutar es si se pide una determinada salida, pues la cláusula order by. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos entonces a ver las subconsultas. En algunas de las consultas que vais a hacer en las prácticas no son tan fáciles como mirar en una sola tabla o mirar en un join de 2 tablas, sino que a veces hacen falta algo parecido a resultados intermedios. En muchos casos nos podemos utilizar la propia potencia del SQL para calcular una especie de resultados intermedios, que vamos a llamar subconsultas, para luego, en este caso, que puede ser comparar con otra consulta que vamos a llamar externa. Entonces, esto que viene aquí entre paréntesis, que es una sentencia SQL, que tiene su select, su from, si queréis, su where, su group by, su having. Ojo, no tiene order by, pero es casi una SQL completa. La vamos a poner entre paréntesis y, bueno, en el caso de las no correlacionadas, ahora os contaré la diferencia, esta subconsulta se va a ejecutar, se va a calcular y una vez calculada ya se va a ejecutar la consulta externa y vamos a poder comparar valores de
de las filas de la consulta externa con la salida de esta subconsulta, o si queréis subselect. Al final, la salida de esto tiene solo forma de tabla y en este caso se va a resolver la subconsulta para luego filtrar, en este caso utilizar en el where, también se pueden poner en el having y filtrar pues, filas o grupos si es having de la consulta principal, o outer query si queréis, en inglés, consulta externa o principal. Vamos a ver algún ejemplo. Bueno, sí, en el where o en el having pues podemos comparar si la subconsulta devuelve un solo valor, pues podéis comparar con igual, mayor, menor, distinto, mayor, igual, menor, igual. Si la subconsulta devuelve varios valores, se puede operar o comparar con los predicados in, es decir, a ver, pues no sé, la provincia in, y que hacéis una consulta con una lista de provincias, que significa que está contenido en esta lista. Esta lista, repito, es la salida de una subconsulta. O not in, al revés, que no esté, o que sea mayor que todos, mayor que all, o mayor que alguno, mayor que any, de los valores que devuelva la subconsulta. Vamos a ir viendo ejemplos. El ejemplo más sencillo sería, dime los empleados que ganan más que la media. Pues dijimos, muy bien, por una consulta podemos calcular la media de los salarios de, aquí no hay where, es decir, de todos los empleados. La media es tanto. Y luego ya podéis hacer la consulta externa, pues dime el número de empleado, el apellido de la tabla de empleados, cuyo salario mayor que, y aquí tendríamos que poner la media. Perfecto. Esto en programación, podríamos hacer un select AVG, ya veremos en el tema siguiente de PLSQL, into una variable, y aquí pone, dame los empleados cuyo salario mayor que esa variable. Eso lo podemos hacer. Pero la subconsulta no ni siquiera declara, no, que no hace falta declarar una variable y podemos directamente hacer la consulta con subconsulta. Es decir, dame, bueno, esta sería la consulta externa, los nombre, el apellido de los empleados cuyo salario mayor que, y aquí abrimos paréntesis y hacemos una subconsulta que devuelva la media de salarios de los empleados. Evidentemente, esta subconsulta se va a ejecutar primero, se va a guardar en memoria la media de salario de los empleados y luego pues se va a ejecutar la consulta externa y a cada empleado se le comparará su salario con la media de salarios. Si es mayor, gana más que la media, pues sale. Y si no gana más que la media, pues cada uno de los empleados de esta consulta externa pues no sale. ¿De acuerdo? Sirve para otras muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué empleado tiene el menor bonus? Bueno, pues una manera sería calcular en una subconsulta cuál es el menor bonus de todos los empleados y después utilizar esto que se materializará, se guardará en memoria para comparar con el bonus de cada uno de los empleados. Si el empleado, su bonus es igual a esto que es el menor bonus, pues el empleado saldrá. Por cierto, ¿pensáis que siempre va a salir un solo empleado o podrían salir varios? ¿Qué pensáis? A ver, me estáis hablando ya por el chat. Varios, muy bien, Alexander. Si efectivamente, si el menor bonus es 1000 y hay empleados que ganan ese menor bonus 1000, pues saldrían 3. Efectivamente, podrían ser varios empleados. Y coinciden en que todos tienen el menor bonus de todos. Perfecto. Vamos a fijarnos en una cosa. Aquí el operador que estamos usando para comparar el bonus de cada empleado con la subconsulta es un igual. Esto funciona cuando ¿por qué? Pues porque la subconsulta solo devuelve un valor.
¿Por qué devuelve solo un valor? Porque estamos utilizando una función de columna y no hemos agrupado. Con lo cual, se coge todo, y no hay tampoco where, bueno, cuando hubiese where, se cogerían todas las filas que sobreviven el where, aquí como no hay where, todas las filas, y se calcula el mínimo bonus de todos. Y eso es un solo valor. Y luego para cada fila de empleados, puedo comparar el bonus con un solo valor. ¿Vale? Fijaros que los que ganan más que la media, también AVG salario from employee no hemos agrupado. Si agrupáis por departamento, sale un salario para cada departamento, la media de salario de cada departamento, pero aquí no hay agrupación. Consulta devuelve un solo valor y puedo comparar el salario si es mayor que un solo valor. ¿Vale? Cuando la subconsulta devuelve un solo valor, podemos comparar con igual, mayor, mayor igual, menor igual o distinto. Estoy comparando un valor, es decir, el bonus de cada empleado, con un valor, que es la salida de la subconsulta. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué pensáis que pasa si la subconsulta devuelve varios valores? Pues entonces no funciona el igual ni el mayor, porque igual o mayor a cuál de todos. Voy a poner un ejemplo. Esta subconsulta devuelve varios valores. Es esto que me salen, los departamentos de la tabla de proyectos. Resulta que en la tabla de proyectos al final salen los departamentos que tienen proyecto. Si no, no estarían en la tabla de proyectos. Que tienen asignados proyectos. Muy bien. Lo que quiere este señor es qué departamentos no tienen proyectos asignados. Entonces, al final me están preguntando por departamentos, pero no quiero todos, solo quiero los que no tienen departamentos asignados. Bueno, pues cuyo código de departamento, not in, en esta lista, la subconsulta en este caso no devuelve una fila, devuelve varias filas y precisamente lo que se calcula en la subconsulta es el conjunto de departamentos que tienen asignados proyectos. Aquí no podría utilizar un igual o un mayor. ¿Por qué? Cada departamento, esto se va ejecutando para todas las filas de departamento, el web va mirando si la fila sale o no sale. Y dado un departamento, tiene un debnúmero. Si yo pongo igual, ese departamento igual a cuál de todos. Si fijaros que la subconsulta tiene un montón de valor. O sea que el igual aquí no funciona. El mayor tampoco. El distinto. Necesitamos un operador, porque vuelvo a repetir, cuyo departamento igual a cuál de todos estos. Bueno, podría poner igual a any, igual a all. Esos sí son operadores que valen para comparar un valor, el número. Cada departamento tiene un número y quiero saber si sale o no sale. Lo comparo con esta lista de es la salida de la subconsulta. Entonces, si la subconsulta, vuelvo a repetir la idea, tiene un solo valor, sí que puedo comparar un valor con igual o con mayor. Pero si tiene varios valores, aquí no utilizo funciones de columna, salen varios valores, pues necesito operadores como in, el del número, esté en este conjunto de valores, in, o not in, que no esté en este conjunto de valores. Entonces, si lo que queremos son los departamentos que no tienen proyectos asignados, pues serán los que su código de departamento no está en esta lista de valores que es es la subconsulta. ¿Vale? ¿Se entiende? Si el departamento está en esta lista de valores, es que sí que tiene un departamento proyectos asignados, porque repito que lo que ha calculado la subconsulta es la lista de departamentos que sí tienen proyecto asignado, por eso están en la tabla de asignaciones de proyectos. ¿De acuerdo? Cuando la subconsulta tiene varios valores, necesitamos in o not in, o podéis utilizar mayor, pero mayor que todos, mayor que all, o que alguno de ellos, mayor que esos, sí que puedo
operar un valor con un conjunto de valores que sea mayor que todos estos valores que salen en la subconsulta o que sea mayor que alguno de los valores de la subconsulta, pero no puedo poner solamente valor, porque repito, valor mayor que cuál de todos si esto devuelve varios valores. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo con all. Pues aquí queremos los empleados cuyo salario sea mayor de la media de salarios de cada uno, es decir, de todos los departamentos. Pues de alguna manera habrá que calcular en una consulta la media de salario de cada departamento y luego consultar la consulta externa a los empleados que salgan si su salario es mayor que todos, mayor o igual en este caso, si queréis, o bueno, aquí pone mayor estricto, mayor que toda esa lista de valores, es decir, que gane más que la media de cada uno de los departamentos, de todos los departamentos. Vamos. Entonces, vuelvo a calcular la idea. Aquí sí que hacemos la media por empleados, agrupamos por departamento, se me ilumina todo, entonces la subconsulta que me va a dar al agrupar por departamento me da las medias de salarios de cada uno de los departamentos. Es una lista de medias de salarios, repito, hay una para cada departamento. Si primero se ejecuta la subconsulta, se materializa y luego ya se ejecuta la consulta externa. Venga, pues enséñame los empleados, solo, es decir, where, su salario mayor que todos. ¿Por qué? Porque solo quiero los que ganan, los que su salario es mayor que todas estas medias de departamentos. Así, salen los empleados, gana más que cada uno, es decir, que todos los departamentos, que la media de cada uno de los departamentos. Es lo que hemos calculado en la subconsulta. ¿Se entiende? ¿Se sigue bien? Pues si no tenemos dudas, seguimos. Podéis pararme en cualquier momento. Otro operador que puede ser útil es mayor que any, mayor, menor, igual, también puede servir. Any significaría que alguno de ellos, veis que es muy parecido al inglés, es decir, y si lo que quiero es los empleados, bueno, además le puedo pedir otros predicados, solo son de este departamento, pero ahora viene lo difícil, cuyo salario sea mayor que alguno, que la media de salarios de algún departamento, es decir, de al menos uno. Pues la consulta sería igual, pero, bueno, ponemos where el predicado normal, que sea de ese departamento de 11, porque nos lo piden, y además su salario, es decir, que gane más que alguno de las medias de algún departamento. Bueno, pues en la subconsulta volvemos a calcular las medias de salarios de los departamentos agrupando por departamentos, ¿verdad? Tenemos ya las listas de medias. En cuanto Anderson gana más que alguno de ellos, no hace falta que gane más que todos, eso sería mayor que all, aquí pone mayor que any. ¿Podría poner min? No. No. Podrías hacer una cosa. Es que no puedes poner select mínimo de las medias. Si tú lo que quieres es calcular la menor media de todas, tú no puedes encadenar una función de columna y ponerle como argumento otra función de columna. Tú lo que quieres hacer es, la idea que indica Alexander sería algo así como que calculemos la menor media de salarios, ¿verdad? Si calculamos la menor media de salarios, entonces esa será un solo valor y podría poner mayor que gane mayor que la menor de las medias, pues ya valdría. Entonces estaría operando un valor con un valor. Pero yo no puedo poner, lo que creo que quieres poner es select mínimo de las medias. Vale, pues eso, ¿cómo habría que hacerlo? Pues todavía no sabemos porque no hemos visto vistas. Pero puedes crearte una vista con las medias de los departamentos, que sería algo parecido a esta, una vista, luego os lo contaré, será como una tabla definida con una select, aunque no tenga datos propios, luego os lo cuento mejor,
Y una vez que tengas esta vista con las medias de los departamentos, puedes utilizar toda la potencia de SQL sobre la vista. Entonces, a esta columna la llamarías medias y luego puedes hacer select min medias. Eso sí puedes hacerlo porque es min, y entre paréntesis le pones una columna de una lista, de una vista. Y ahí sí que podrías calcular la mínima media de salarios, y que es un valor, y comparar el salario a ver si es mayor que ese mínimo. Si efectivamente, si es mayor que el mínimo, es mayor que alguno de las medias de departamentos. Pero repito, lo que no puedes hacer es mínimo de la media. No. Vamos a hacer una vista con las medias. Llama esa columna de las medias, pues llama la columna medias, y luego en otra consulta, en la subconsulta, sí, select mínimo de esa columna de una vista. ¿Para qué? Para que me dé el menor de todas estas medias, que ya es una columna de una vista. Pero directamente select mínimo de las medias, no. ¿Ha quedado claro? Bueno, luego veremos las vistas. En todo caso, lo que estoy viendo es que ahora sí puedo comparar un valor con un conjunto de valores con, en este caso, con que me basta que sea mayor que alguno, pues mayor que any, para que su salario sea mayor de la media de al menos, es decir, de alguno de los departamentos. ¿Vale? ¿Más dudas? Bueno, también podemos subcomponer, hemos visto ejemplos de subconsultas en la cláusula where. También podemos utilizar subconsultas, si queréis cálculo de resultados intermedios, en la cláusula having después de agrupar. Por ejemplo, hoy si lo que queremos es, pues agrupamos por departamentos, y lo que quiero es los departamentos cuya media sea mayor que, en lugar de un valor en particular, que la media de todos los empleados, en este caso sin contar a los directores. Vale, pues esto ya es más difícil. ¿Por qué? Bueno, porque nos hace falta una subconsulta en la cláusula having. Habrá que agrupar, ya tenemos todas las filas con el mismo departamento, son un grupo. Having media de salarios, ver los grupos cuya media sea mayor, y ahora sí podremos abrir una subconsulta para comparar con la media de todos los salarios sin contar a los directores. Vamos a ver cómo sería. Esta sería la subconsulta, donde se calcula lo primero, la media de salarios. Fijaros que hay un where, donde el tipo de trabajo distinto de manager. O sea, que aquí en la subconsulta se calcula la media de los que no son directores. Y esto, pues, es como si se escribiera en un papel. Se escribe en memoria y luego ya se ejecuta la consulta externa. A ver, no se os abre desweb, me dice David. Bueno, luego lo compruebo. Ahora mismo estoy viendo la teoría. Mandaré un mensajito a mi compañero Fernando, que es el que está administrando el desweb. Bueno, todas estas consultas sí que las podréis probar en desweb y tenéis... Pregunta Héctor, ¿qué es menor mayor? Menor mayor es distinto. Luego me entero de qué ha pasado con desweb y os cuento. Bueno, estoy contando esta consulta que es muy compleja. Aquí quiero ver fijaros que aquí hay una columna que es el departamento junto con funciones de columna, en este caso una media. Acordaros que cuando tenéis columnas y funciones de columna hay que agrupar al menos por todo lo que no es función de columna. ¿Vale? Si aquí yo pongo 3 columnas, tengo que agrupar por esas 3 columnas, o no funcionará. Antes de agrupar se filtraba el where, con lo cual aquí lo que estoy agrupando por departamento y lo que quiero es que la media de los salarios, ojo, de los salarios
quitando a los jefes. Los jefes se han quitado antes de agrupar y antes de calcular la media de salario para cada grupo. Ya se han quitado en el where los jefes. Pues al final, ¿qué van a salir? Aquí por cada grupo, que va a ser por cada departamento, se hace un grupo, saldrá una fila, pero esa fila para ese grupo, para ese departamento, solo va a salir si cumple el halving. En este caso, solo va a salir si su media de salarios, sin contar a los managers, que repito que ya se han quitado, es mayor que, y aquí abro la subconsulta con paréntesis y calculo la media de todos los empleados que no son managers. En lugar de poner que la media de salarios sin contar a los managers sea mayor que 1000, en lugar de poner un número, a una subconsulta que, fijaros, en este caso la subconsulta solo me devuelve un valor, porque solo hay funciones de columna. Uy, me pintaba algo. Y solo devuelve un valor, y con lo cual puedo comparar a cada grupo si su media mayor que ese valor. Si la subconsulta, vuelvo a contar lo de antes, devolviese varios valores, no me valía comparar con mayor, sino con mayor que alguno, todos, utilizar in cuando queréis que aparezca, o not in, aparezca o no aparezca en esa lista de valores. Y al final del todo, después del halving, se hacía la select, ya sí que se calculan estas medias de salario, se le da nombre a media de departamentos, o en inglés AVG de average por depth, para dar nombre a esta columna, se calculará esas medias de salarios, repito, sin contar a los jefes que se han quitado, para los departamentos o grupos que hayan sobrevivido al halving, y finalmente, order by, se ordena, no se pone nada ascendentemente, es decir, de menos a más, a los departamentos por esa media de departamentos. Pero solo los que han sobrevivido al halving, porque repito, su media sin contar a los jefes es mayor que la media de todos los empleados sin contar a los jefes. Es lo que calculamos en la subconsulta. ¿Entiende? ¿Es muy complejo? Pues ahí vamos a aumentar. Las subconsultas permiten aumentar mucho la complejidad de nuestras consultas. Bueno, vamos a ver un tipo de subconsultas diferentes a las que hemos visto hasta ahora, que se llaman correlacionadas. Ahora os cuento el problema y por qué se llaman correlacionadas y cómo su forma de ejecutarse es completamente diferente a las subconsultas que hemos visto hasta ahora. Antes hemos hecho o hemos consultado los empleados que ganan más que la media, pero ahora nos van a hacer otra pregunta diferente. ¿Qué empleados ganan más que la media de su departamento? No que la media de todos. ¿Quiénes ganan más que la media de su departamento? Vaya, pues entonces tenemos sí que preguntar, dime los empleados, where salario, es decir, los que ganan más que, y aquí de alguna manera habría que, para cada empleado, calcular la media de su departamento, para ver si gana más que la media de su departamento. Pero para cada empleado va a tener un departamento diferente, ¿no? Para cada uno habrá que calcular la media de su departamento. Entonces nos hará falta una subconsulta que se ejecute completamente al revés. Las que ganaban más que la media, primero se calculaba la media y luego ya se miraba o buscaba los empleados cuyo salario era mayor que esa media. Ahora es diferente. Ahora queremos las subconsultas que se van a llamar correlacionadas, se van a ejecutar de forma diferente. Se empezará a ejecutar la consulta de fuera o outer query, consulta principal o externa, y luego para cada fila, en este caso para cada empleado, se va a ejecutar la subconsulta, en este ejemplo, para calcular la media de su departamento, a ver si gana más o menos y si el empleado entonces sale o no sale. ¿Cómo podemos preguntar para cada empleado la media de su departamento? Pues aquí viene el truco. La única manera es poner una variable de correlación. Las variables de correlación las habéis visto cuando hemos hecho joins de tablas consigo mismas o diferentes tablas, siempre que haya columnas que se llaman igual
para resolver la ambigüedad de los nombres de las columnas cuando hacemos joins, en particular cuando hacemos consultas sobre varias tablas. Entonces estábamos obligados a poner una variable de correlación, sobre todo si la tabla es consigo misma. Acordaros de empleados versión E y empleados versión J de jefe, para poner a cada empleado con su jefe, ¿os acordáis? Y comparar pues su fecha de nacimiento, E.fecha mayor que J, la del jefe, punto fecha. Bien, entonces E es una forma de llamar la tabla de empleados de la consulta externa. Entonces, repito, ahora para cada fila de la consulta externa, para cada empleado, ¿qué voy a calcular en la subconsulta? Pues la media de los empleados, pero no de todos, sino cuyo departamento es igual a E.WordDepth, es decir, el departamento del de fuera. Esta es la variable de correlación. Si en la subconsulta aparece la variable de correlación de la tabla de fuera, la subconsulta es correlacionada, porque está dentro la variable de correlación. Y vuelvo a repetir que la ejecución de la subconsulta es completamente al revés. Es más, se va a empezar a ejecutar la consulta de fuera y para cada fila se va a ejecutar la subconsulta. Cuidado que si tenemos 100 empleados, la subconsulta se ejecuta 100 veces, una para cada fila de la consulta externa. Para cada empleado calculamos, vuelvo a repetir, la media de salarios, y aquí viene de su departamento. ¿Vale? Viene es de cada fila de la tabla de fuera. Estas son correlacionadas, repito, su orden de ejecución es completamente al revés. Entonces, bueno, aquí ponemos variable de correlación E, aparece el E en la subconsulta, es correlacionada. Si no aparece, pues es no correlacionada, como las que hemos visto antes, y primero se ejecutará la subconsulta y luego la consulta externa. Esta, como sí que es correlacionada, vuelvo a repetir, para cada fila, en este caso cada fila es cada empleado, se mira si su salario es mayor y se calcula la media de salarios. Aquí viene lo importante. ¿De qué departamento? Del departamento del de fuera. Para cada fila, E.WordDepth es un departamento que puede ser distinto. Es el de fuera. Sea cual sea, para cada fila de la fila de la consulta externa. ¿Entiende? Pues un poquito complejo. Bueno, pues con las consultas externas vamos a aprender otro predicado de comparación, que es el exist. El exist es un predicado que nos dice si la subconsulta da alguna fila o no da alguna fila. Si la subconsulta al menos saca una fila, existe, es verdad, y no existe, es lo contrario, es falso. Y si no da ninguna fila, porque la consulta que hagamos no resulta que no devuelve ninguna fila, entonces not exist es verdadero y exist es falso. Vamos a ver, claro, el exist solo tiene sentido cuando la subconsulta es correlacionada, porque si la ponéis no correlacionada, pues para todos la subconsulta da fila o no da fila. Normalmente no se utilizará de esta manera, se utilizará, por ejemplo, una manera diferente de ver los departamentos que no tienen empleados. Esto lo hicisteis en álgebra relacional con una diferencia. Calculabais los departamentos que sí tienen empleados mirando la tabla de departamentos, ¿verdad? Incluso se podría hacer con un not in. Es decir, select department, la tabla de departamentos, where, el código de departamento, not in, y me haces select código de departamento from la tabla de empleados, que son los que sí tienen, ¿no? ¿Por qué? Porque por eso aparecen en la columna departamento de la tabla de empleados, porque sí tienen empleados. Sería con un not in. Bueno, pues otra manera diferente sería con not exist. La ejecución es completamente diferente. ¿Qué departamentos van a salir?
Where not exist, esto significa los que esta subconsulta no da ninguna fila. ¿Y qué es lo que vamos a consultar? Pues me da igual aquí que pongo un asterisco o 3 columnas o 5, solo el exist solo va a mirar si la consulta saca filas o no saca filas. Entonces, ¿aquí qué estamos sacando? Los empleados de qué departamento. Aquí viene la variable de correlación, d.depth del de fuera. Es decir, si un departamento hace esta consulta y no sale ningún empleado, porque es que no hay ningún empleado en ese departamento, en la tabla de empleados. Tabla de empleados, ninguno tiene en su columna departamento mi código de departamento. Entonces sale, porque he puesto not exist, sale si esta subconsulta para cada fila, repito, para cada departamento, no saca ninguna fila. No saca ninguna fila que no tiene empleados asignados a ese departamento. ¿Entiende? Seguimos. Vale, terminado con las subconsultas. Quisiera al revés, los que sí que tienen empleados, bueno, podéis haber hecho con un join también, los que sí tienen empleados. En realidad lo podéis haber hecho de muchas maneras. En este caso son los que no tienen empleado. Bueno, pues claro, en el join no casan entre sí, pero podéis haber hecho un left outer join. Claro, no hemos visto los outer join, los vamos a ver ahora. Y que tengan nulos al otro lado significa que no casan. Ahora tengo que ver los outer joins primeros. Os repito, con un not in. ¿Queréis que lo hagamos también con un not in? Os lo pongo, bueno, os lo digo. Select número dep name from department where código de departamento, que es dep número, not in, y aquí me hacéis select worded from employee. Ya está. ¿Cuándo es mejor una y es mejor otra? Pues normalmente, si es la tabla de fuera tiene muchas filas, la correlacionada es mala, porque si esto tiene 1000 departamentos, la subconsulta se ejecuta 1000 veces. Eso puede provocar una degradación en el rendimiento. Pero si la tabla de fuera tiene pocas filas, puede ser mejor. Y la correlacionada es mala cuando la subconsulta materializa, es muy grande. Es decir, si yo aquí me materializo los departamentos que tienen empleados, select worded from employee, y resulta que ahí eso es muy grande, pues eso se tiene que guardar en memoria. Si no hay memoria, pues en ficheros de paginación, IOS, y materializar result sets muy grandes es caro. Entonces, pues a veces es mejor rendimiento, la correlacionada, y a veces la no correlacionada. Bueno, pues, ¿tenéis alguna duda con subconsultas? Si no, nos pasamos a los outer joins. Los outer joins ya los habéis visto en álgebra relacional. Hasta ahora el inner join es un producto cartesiano con una condición de que una columna es de una tabla de la izquierda es igual a una columna de la tabla de la derecha. Por ejemplo, empleados y departamentos, pero cada empleado con su departamento. Ahora, ¿qué pasa con esos empleados que no tienen departamento o nulo? Nulo comparado con todos los códigos de departamento es falso. No sale. Si un empleado tiene departamento nulo, no sale en ese inner join. ¿O qué pasa con esos departamentos que no tienen empleados? El producto cartesiano sale con todos, pero luego cuando tienen que coincidir, si no coincide con ninguno, es distinto a todos, tampoco sale en el inner join. Los outer joins nos servirán para sacar por dime todos los empleados y si tienen departamento con el nombre de su departamento y si no con nulo el nombre de departamento, pero que salgan todos los empleados. Pues sería un left outer join. O si empleados está a la izquierda, left outer join es que salgan todos los empleados. Si el departamento es a la derecha y lo que quiero es que salgan todos los departamentos,
Pues write outer join. Ese departamento que no tenía empleado saldrá, pero que el nombre de empleado, como no tiene ninguno, pues nulo. Nulo en todas las columnas que pidáis de la otra tabla. Pero salen todos. Y full outer join es todos los de la izquierda y todos los de la derecha. O sea, salen tanto todos los empleados, aunque no tengan asignado departamento, porque tienen nulo, como todos los departamentos. Es decir, en realidad el full outer join es el inner join, unión esos empleados que no tienen departamento, unión también esos departamentos que no tienen empleado. ¿Se entiende? Vamos a ver la sintaxis. Ya la sintaxis no es from una tabla, coma la otra tabla, sino en el from se pone from una tabla, left o right o full, bueno, o inner si queréis, si es join, también se puede poner left outer join o right outer join o full outer join. Lo de outer se puede poner o no. O sea, lo pondríamos con corchetes, es opcional ponerlo. Left join, la otra tabla. Aquí left, la tabla de la izquierda es department. Luego aquí van a salir el inner join, por supuesto, unión, esos departamentos que no tienen empleados y que entonces tampoco no saldrían en el inner join. Además aparece una cláusula nueva que es on, donde vamos a poner la condición de join. Estas dos tablas casan porque una por depth o la tabla de empleados coincida con el departamento de la tabla de departamentos. Y luego además, si queréis un where, lo ponemos después. La sintaxis es from una tabla, left o right o full join la otra, on condición de join. Y luego seguís si queréis where, y si queréis group by, si queréis having, y si queréis order by. Vamos a ver qué saldría. En este caso hemos hecho un left outer join donde left a la izquierda está el departamento. En el inner join aparecerían todos los empleados con su nombre de departamento. Pero repito, estos tres departamentos que no tienen empleados no salían. Ahora con el left outer join sí salen. Pero aquí he pedido columnas de la tabla de la derecha que es empleados, como el apellido, el número de empleado. Estos tres que no casan con ningún empleado en el outer join, en el left outer join sí salen, pero aparecen nulos, como no casan con ningún empleado, le voy a poner el apellido, pues nulo, aparece en una sola fila. Pero en este caso lo que estamos seguros en un left outer join es que todas las filas de la tabla de la izquierda salen. Con las filas de la derecha, que por cierto, aquí hay un departamento que aparece 5 veces, no digo 5, 6 veces, pues porque tiene 6 empleados, claro, sale con cada uno de sus empleados. Pero estos tres que no tenían empleados también salen por ser un left outer join. ¿Alguna duda con la nueva sintaxis? From la tabla, left join la otra tabla, on condición de join. Repito, luego si queréis where, añadís otro where. En el join natural, el join normal, la condición de join se ponía en el where. Ahora con los outer joins, la condición de join se pone en una cláusula on antes del where. ¿Alguna duda? Por cierto, si luego quiero hacer un join con la tercera, left outer join employee on condición de join, full outer join otra tabla on condición de join, puedo seguir. Outer join, right outer join, otra quinta tabla on condición de join y luego where, si quiero group by, si quiero having, si quiero order by. El where también es opcional, como podéis ver. Dijimos que las únicas cláusulas obligatorias son el select y el from para hacer consultas en SQL. A ver, Carlos no entiende la función del outer join. Bueno, el outer join es el inner join, pero más filas. Unión, los que no salen en el inner join. Vuelvo a repetir que
si tú me haces un inner join entre empleados y departamentos, pues sí, todos los departamentos salen con cada uno de sus empleados. Pero ¿qué pasaba con estos 3 departamentos que no tienen ningún empleado cuya columna WordDep tenga su código de departamento? Porque no hay ningún empleado en estos 3 departamentos. Pues que en el join normal no salían. Estas 3, creo que las veis, que las estoy marcando con el ratón. Estos 3 departamentos no salían en el inner join porque, o join normal, si hubiese puesto from department, employee, where WordDep igual a dep número, estas filas no me salen. Solo me salían los departamentos que tenían empleados. Y si quiero todos los departamentos, bueno, left significa que salgan todos los de la izquierda. Como aquí a la izquierda está department, aparte del inner join, me aparecen esos departamentos que no casan en el inner join y que no salían. Right sería al revés, que salgan todos los de la derecha. Si la derecha está empleado, pues también saldrían esos empleados que tienen departamento desconocido, null, que tampoco salían en el inner join. Vamos a ver, creo que tengo un ejemplo. Left join es lo mismo que right join, pero cambiando las tablas de lugar. ¿De acuerdo? Aquí si pongo, es lo mismo poner left join y poner departamento a la izquierda que poner right join y poner departamento a la derecha. Es lo mismo. Porque right significa lo mismo. Por favor, que salgan todas las filas de la tabla de la derecha. Las que casan casando, igual que en el inner join, pero las que no casan con ninguno, que salgan también, vuelvo a repetir, con nulos en las columnas que pidas de la otra tabla. Y full join es, por favor, dame el inner join, cada departamento, cada empleado con su departamento, pero además, esos 3 departamentos que no tenían empleados, pero además, unión, esos empleados que les habías puesto un departamento nulo o que no existía. Bueno, si tenéis integridad referencial tiene que existir, pero también puede ser nulable. Entonces, os decía que había otra manera para ver los departamentos que no tienen empleados. Podéis utilizar un not in y me haces consulta de los departamentos que están en la tabla de empleados, que son los que tienen empleados asignados. O not exist y me haces una consulta, dame los empleados con este departamento. Si no sale, not exist es true. Pues hay otra manera más, que es utilizar un left join. Los departamentos de left join empleados, hemos dicho que salen, tenéis en mente esas 3 departamentos que también salen, pero con nulos en el apellido, puesto que no casan con ningún empleado, y luego le puedo, a ese join tan grande, le puedo pedir, oye, que el last name es null. Last name es una columna not null dentro de employee, de la tabla de empleados. Con lo cual, me vuelvo atrás para que lo veas. Si tú pides este left join y luego dices que last name es null, son las 3 filas, que son precisamente, ¿por qué tienen null en el last name? Pues porque son los departamentos que no tienen empleados, pero sí salen porque es un left join y departamento está a la izquierda. ¿Vale? ¿Se entiende? Esto lo mejor es que lo practiquéis, tenéis un montón de consultas y que vayáis viendo las que salen y las que no salen. ¿Alguna duda? A ver si me hubiera gustado ver un ejemplo de full outer join. En este caso, bueno, pues si acaso deberíais poner un empleado cuyo departamento sea, cuyo WordDep sea null, o cuyo WordDep sea X y no hay ningún departamento X, vale, pues ese empleado también saldrá. Claro, en DevName, como no casa con ningún departamento porque no tiene, aparecerá null. Será null
y esos empleados con número y su last name que no tienen departamento. Vuelvo a repetir, el full outer join es el inner join de cada empleado con su departamento, unión, la parte left join, es decir, departamentos sin empleados, con nulos a la derecha, unión, además, los empleados que no tienen departamento, poniendo nulos a la izquierda, puesto que no lo puedes casar con ningún departamento. ¿Alguna duda? En SQL existe parecido al NL join. El NL join, ¿al natural join te refieres? ¿O al left? Claro, yo creo que esto es el left outer join. Sí, claro, es que esto es lo mismo. Es que esto es el left join y el right join en álgebra relacional. Lo único que, si ya conocéis el left join y el right join de álgebra relacional, lo único que tenéis que... claro, porque vas a tener n de natural. No, aquí sí que tienes que decir por qué columnas casan. Claro, tú quieres decir el natural left join. Pues hay algunos gestores que sí que tienen el natural join, pero mi consejo es que no lo uséis. Mi consejo es que siempre quede clarito, si hacéis el join entre dos tablas, usáis la nueva sintaxis de outer joins, una tabla, también podéis poner inner join, pues directamente join la otra, on, lo primero, por qué columnas casan. Mientras que si no ponéis las condiciones, pues dependerá de las columnas que se llamen igual. Pero ¿y si en el futuro añadís, ahora no las tienen, pero en el futuro se añaden con un alter table add una nueva columna, resulta que se llama igual que la otra tabla? Pues ya lo hemos fastidiado. Consulta. Con lo cual, mi consejo es no usarlo, en particular no usar natural joins que os confunden, siempre hacer un join y si es outer join con esta nueva sintaxis, con condición de join. O usar la sintaxis anterior. From department, employee, where, y ponéis ahí la condición de join. Una tabla, una columna igual a la otra, pero siempre indicando las columnas. ¿El inner join elimina duplicados? No, en ningún caso elimina duplicados. Si quieres eliminar duplicados, pones la palabra distinct detrás de la select. Select distinct. No, pero el join no elimina duplicados. En este caso no te van a salir duplicados. ¿Por qué? Pues porque employee tiene una clave primaria, es número de departamento, y department tiene de números clave primaria, con lo cual no va a haber dos filas iguales. ¿Por qué? Pues porque no va a haber dos departamentos con el mismo número. Pero en otras consultas, si no añadís la clave primaria, sí que podrían salir duplicados. La única en SQL sí salen duplicados y si los quieres quitar, distinct. En este caso, como no va a haber duplicados porque el número es único, pues no pongamos distinct porque estáis provocando un sort para eliminar duplicados que es innecesario. Estaréis perdiendo rendimiento sin necesidad. Muy bien, pues ya hemos visto las subconsultas, hemos visto los outer joins. Vamos a ver ahora, nos olvidamos un poco de la select y nos vamos a las otras tres sentencias del lenguaje de manipulación de datos, que son delete para eliminar filas, insert para insertar filas en una tabla, update para modificar algunos valores de algunas columnas de algunas filas. O si no ponéis where de todas. Tenéis aquí ejemplos en ejercicio 6.sql, por si luego los queréis probar en vuestro test web, cuando funcione. Bueno, entonces empezamos con delete. Delete from la tabla. ¿Pensáis que delete borra la tabla? ¿Qué pensáis? Si luego delete, deletear no es borrar.
Estoy borrando la tabla. Muy bien, Alonso. Borra tuplas, es decir, filas, pero la tabla no. La tabla se borra con drop table, con DDL. Create alter drop. Delete no borra la tabla, lo que borra son sus filas. Si normalmente le pondremos un where diciendo qué filas quiero borrar. Delete from empleados, where número de empleado es el 00010. Como esa es la clave primaria, solo estaré borrando un empleado. Si no pongo where, significa que estoy borrando todas las filas de la tabla. Pero la tabla no, la tabla queda ahí, la tabla hasta que no se borre con drop table no se ha borrado. Pero se quedaría en una tabla sin filas. Cuidadito porque normalmente no vais a hacer un delete masivo sin where. Si encima luego hacéis un commit, que es confirmar la modificación, pues igual os habéis cargado todas las filas de la tabla. Si no queríais, pues ya le toca al administrador recuperar la tabla o volver a cargarla con un load o con un insert masivo. Es delete, repito, from qué tabla voy a borrar filas, where qué filas voy a borrar. Si no hay where, todas las filas. Chupao. Vamos a ver, quiero contaros dos sentencias que tienen que ver con las transacciones, que son el commit, que es una sentencia SQL que indica, confirma todos los cambios, también libera bloqueos y hace que estos cambios sean visibles para otros usuarios. Pero cuando yo empiezo a hacer, hasta ahora no usábamos como que select, no modificaba nada, solo estábamos mirando filas, consultando información, pero no estábamos cambiando en ningún caso la información. Ahora con insert update delete sí estamos modificando los dos de la tabla. Entonces podemos hacer, una vez hechos varias sentencias de modificación, si queréis varios insert, varios updates, varios deletes, con commit confirmaríamos esos cambios o, no, que me he equivocado, con rollback se desharían todos los cambios hasta el último punto de consistencia, es decir, el último punto de commit o rollback. Esto es lo que llamábamos la atomicidad. ¿Os acordáis que pusimos el ejemplo de la transferencia? Quiero hacer, restar aquí 100 euros y sumarlos aquí y quiero o las dos cosas, es decir, después de los dos updates hago commit, se confirman los dos updates. O hago rollback, se deshacen las dos cosas hasta el último punto de commit o rollback anterior. Es decir, se desharán las cosas y los datos quedarán como antes de empezar la transacción. Entonces, con el rollback podéis probar deletes, podéis hacer algo así como un delete from employee y luego me haces una select, asterisco from employee, anda, si no tengo filas. ¿Qué rollo? ¿Ahora tengo que volver a insertar todas? Pues igual no. Escribes rollback, punto y coma, es una sentencia SQL, y voilà, se deshace la transacción, incluido se deshace el delete, con lo cual volvéis a tener todas las filas de empleados otra vez. ¿Queda esto claro? Ahora, como hagas un delete y un commit, ahí ya sí que te has cargado las filas. Tienes que volver a insertarlas todas de nuevo. Pero está bien que conozcáis el rollback por si queréis hacer modificaciones, simplemente por probar. Tú sigues tus modificaciones, los demás no, hasta que no lo hagas commit, los demás no lo hagas. Y si haces rollback, pues se deshacen todas tus modificaciones. Lo cual es ideal para probar estos insert updates deletes. Aquí, por ejemplo, hago un delete con where el número igual al 00010. Pues clave primaria, solo se va a borrar una fila, bueno, o ninguna. Si no hay empleado 10, pues ninguna. Pues en este caso luego podéis comprobar con una select que se ha borrado que queréis recuperar rollback para deshacer el delete. O los que tengan inicial desconocida, where midit is null, estaréis borrando todos los empleados. De este informe además se han borrado, pues ahora mismo no sé cuántas son, 8 filas.
Venga, rollback, que las quiero deshacer el delete. Así vuelvo a tener todos mis empleados. También puedo utilizar consultas en el where de un delete y de un update también, por cierto. Aquí, por ejemplo, quiero borrar a los empleados cuyo departamento, no sé muy bien cuál es, pero sé que es uno que se llama, puedo poner unas consultas. Tiene el departamento, de la tabla de departamentos, cuyo nombre es, o cumpla tales condiciones, o tenga empleados, o cosas de o tenga más de 5 empleados, o cosas así. Puedo poner lo que sea en una subconsulta y ponerla en el where de un delete. Esta es no correlacionada, luego primero se va a ejecutar. Por aquí, ¿esto por qué funciona? Pues porque solo sale una fila, entonces lo puedo comparar con igual. Si esto sacara varias filas, pues podría comparar con i, con mayor que any, mayor que all. ¿Vale? Entonces aquí sí que estaríamos borrando todos los empleados del departamento que se llama planning, por eso hace falta la otra tabla para ir a cuál es el código del departamento que se llama planning. Eso está en la otra tabla de departamentos, pero lo uso para borrar empleados del delete from employee. Lo que estoy haciendo es borrar a los empleados de ese departamento, el código de departamento, bueno, que se llama planning. ¿Vale? Luego, si queréis volver a recuperarlos, rollback. Insert es la sentencia SQL para insertar filas en una tabla. Se puede insertar fila a fila con la palabra values o hacer un insert con select. Toda la salida de una select se insertará en una tabla. Vamos a ir viendo cómo es. Si solo quiero insertar una fila, la tabla donde voy a insertar, values, paréntesis, y aquí voy a poner un valor por cada columna de la tabla. ¿En qué orden? Pues en el orden en que se definieron las columnas en el create table. Si son numéricas, sin comillas simple, si son texto o fechas, entre comillas simples, los valores literales. ¿Vale? Bueno, aquí, entonces si quiero insertar cada fila que quiero insertar, insert into la tabla. Vale, aquí hay una diferencia y es que antes del values hemos puesto a qué columnas les voy a dar valor. Si le añado entre paréntesis a qué columnas, tienen que ser columnas de la tabla de clientes, si no, esto no funciona. Pero ahora el values ya no tengo que dar los valores en el orden que definieron la table, que igual ni siquiera recuerdo, sino que el primer valor va a ser el nombre, el segundo valor va a ser la DIR y el tercer valor va a ser el DNI. ¿Esto funcionará siempre? Pues funcionará siempre que en esta lista de columnas estén todas las columnas not null, es decir, las que estamos obligados a dar. Si le falta alguna columna nullable, perdón, no nullable, el insert falla. Y en este caso, si esto tiene más columnas, el resto de columnas por defecto recibirán un valor a las que no se lo he dado, porque no están aquí, pues recibirán null, desconocido, no se lo he dado. ¿Vale? ¿Entendido? Es decir, los que no se especifiquen en esta lista reciben null. Sin comillas, ¿eh? No es la palabra null, no, es el desconocido, el nulo. Aquí, por ejemplo, si en cliente solo pongo DNI nombre y pongo este DNI y este nombre, en la columna dirección, pues tengo null. Puedes comprobarlo con un select from clientes where dir is null, no igual a is null. Te saldrá esta fila 222 Jesús que acabáis de usar. ¿Alguna duda? Esto puede ser muy cómodo. Si no lo ponéis, repito, en values, con este primer ejemplo que no se ha puesto nada antes de values,
pues un valor para cada fila, para cada columna de la tabla. Muy bien, entonces si ponemos esos paréntesis, pues repito, en el orden en que se crearon las tablas, a los que no queréis dar valor, pues podéis poner null, 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 null. Repito, sin comillas, ¿eh? El nulo es sin comillas, si no sería la cadena de caracteres NULL. A veces es más fácil decir, oye, que solo quiero dar el nombre de estas 7 columnas y valúes, y pues a veces la tabla tiene 50 columnas. Si solo quiero dar 7, pues pongo entre paréntesis de qué 7 columnas quiero dar el valor. Pregunta David por el chat. Al crear la tabla SQL y siendo la clave primaria de varias columnas, ¿se hace igual que en álgebra relacional? El que table en SQL es créate table, nombre de la tabla, abres paréntesis, empiezas a definir columnas con su nombre, tipo de dato y restricción de nulidad. Cuando la clave es de varias columnas, no pones primary key en todas las columnas. No, solo lo podría poner en una columna. Y si la clave primaria es multicolumna, luego pones coma, primary key, paréntesis y la lista de columnas que forman parte de la clave primaria. Como si fuera una columna más. Primary key. ¿Algunos de vosotros habéis puesto primary key en cada una de esas columnas? No. Coma como si fuera una columna más, primary key, paréntesis, la lista de columnas que forman la clave primaria. Si es una sola columna, podéis poner primary key a la derecha de la definición de su columna. Si es de múltiples columnas, no. Vale, entonces, entendido el insert, también podemos hacer el... Bueno, sí, efectivamente, hay un tipo de columnas que no habíamos visto que son las not null with default o directamente with default. Que significa que si no se la doy en el insert, porque por ejemplo esa columna no está en esta lista de columnas, si no se la doy no pasa nada, me coge un valor por defecto diferente de nulo. Por ejemplo, que la edad por defecto sea 18 o que el salario por defecto sea 0, pero que no sea nulo. Esto se hace en el DDL, en el create table o si no, si queréis más adelante, una vez ya está la tabla creada, con alter table, decir, oye, que string dir por defecto es el string falta la dirección. Así ahora cuando inserto una tabla y no le doy la dirección por defecto no será nulo, será la cadena de caracteres falta la dirección. ¿Vale? Entonces, nunca va a ser nulo aunque no se lo des porque le doy un defecto. Not null with default. Oye, porque a veces los nulos nos dan problemas. Recordar que un nulo es comparado que sea es falso. Por ejemplo, entonces ya no casarían en los joins. Un nulo es diferente que otro nulo. Ni siquiera en un join casa con otro nulo, en otra columna. Es absorbente con las operaciones. No es lo mismo sumar salario, comisión 0 que con más comisión nulo, porque entonces la suma con nulo es nulo. Pues es mejor que la comisión por defecto sea 0, no nulo. Si luego voy a sumar salario más comisión. O, bueno, por muchos motivos, los nulos. La única curiosidad es que, sin embargo, en el group by se agrupan juntos. Yo agrupo por departamento, aunque dos nulos son diferentes, sí se agrupan juntos. Si agrupo por departamento, todos los que tienen departamento nulo son un grupo, a pesar de que dos nulos son distintos. Bueno, son peculiaridades con los nulos que también aprendéis a base de hacer SQLs. Y el último insert que vamos a ver, estos inserts que hemos visto antes con values, insertaban una sola fila. Ahora podéis hacer un insert con select, se ejecuta la select y pueden ser varias filas de salida. Toda esa salida se insertará, pueden ser un montón. Bueno, también podéis tener algunos gestores en un insert con values y pueden poner varios, no sé qué he tachado,
y podéis poner varias filas. Bueno, estupendo. El que creo que veamos ahora. Aquí está, un insert into. ¿En qué tabla voy a insertar? Y pongo toda esta select. En particular es solamente estas 6 columnas de la tabla de empleados. ¿Vale? Me creo una tabla con 6 columnas. Tiene que coincidir, eso sí, en las 6 columnas de la tabla de test-emp para hacer pruebas con empleados. Tienen que coincidir con los tipos de datos de las 6 columnas que vais a poner en la select, de la tabla de empleados, y además solo con el número menor que 50, ¿vale? Pues estas filas, que son las que hemos cogido seleccionado con select, se insertarán en la tabla test-emp. Test-emp ahora tendrá, perdón, son 4 filas. La 10, la 20, la 30, la 40 no hay y la 50. Todo que salga de la select. Algunos gestores no permiten hacer referencia a la tabla donde estás insertando en la select. Otras sí, porque materializan la select y aunque estés insertando en la misma tabla que estás mirando, una vez materializada la insertará. Eso Oracle DB2, por ejemplo, sí que lo permite. Muy bien, pues ya solo hemos visto el delete con su where para borrar filas, hemos visto el insert para añadir filas, incluso el insert con select, o una sola fila con values. Nos queda el update. Esto es, por ejemplo, para subirle el salario a un empleado. Pues update, nombre de la tabla, por ejemplo, empleado. Set, por ejemplo, salario igual a salario más 100. Estoy subiendo 100 euros el salario. Coma, puedo modificar más columnas. Y luego, otra vez, mucho cuidadito, where, qué filas voy a modificar. Por ejemplo, qué filas voy a subirle 100 su salario. Con set salario igual a salario más 100. Otra vez, mucho cuidadito, igual que con el delete, también con el update, porque si no ponéis where, estaréis modificando todas las filas de la tabla. Eso es algo que normalmente es un desastre. Luego, si no hacéis un rollback y hacéis un commit, ya la hemos liado, hay que recuperar los datos. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Vamos a subir el 5% el sueldo de los empleados, redondeando, pues update test temp, en este caso los de pruebas, set salary igual a, y me redondeas el salario subido un 5% por un 1,05. Redondeado para quitarle los decimales y vale, no hay where. ¿Esto qué significa? Que a todos los empleados se les sube un 5% redondeado su salario. Vamos a aumentar ahora el bonus en un 1%, pero solo a los que el sueldo es inferior a 100.000. ¿Vale? Date, set bonus igual a, bueno, el bonus subiéndole un 1%. El bonus es el bonus que tiene cada uno, claro. Lo dejo en 2 decimales, pero solo lo modifico si su salario es menor que 100.000. Los que ganan más que 100.000 no verán modificado su bonus. Otra más, modifica el código de empleado y su sueldo para el empleado con código de empleado. Vale, y esto va a ser un solo empleado, puesto que el número es clave primaria, pues le pongo, le cambio el número, antes era 30, pues ahora le voy a poner 40. Y además el salario, no sé cuál tenía antes, pero le voy a poner que gane 99.000. Fijaros que el salario es numérico, va sin comillas simples. ¿Vale? ¿Alguna duda? Venga, que ya me queda poco. Queda, no, poco. Queda un ratito más. Bueno, ¿qué podemos utilizar consultas en el where del update? Es decir, ¿qué filas le voy a subir el salario un 3%? Pone aquí que hay que subir un 3% solo a los empleados del departamento Information Center. ¿Y eso cuál es? En la tabla de empleados no tengo el nombre del departamento, pues me tendré que ir a la tabla de departamento a ver el dev número, es decir, el código de departamento,
el departamento que se llame Information Center, y luego esto me dirá, pues vale, es el código, pues no lo sé, el A01. Y ahora sí se ejecutará la consulta de fuera, que me subirá un 3% el salario, solo si el WordDept es este que he dicho, por ejemplo, A0. El resto de departamentos no tienen subida de salario del 3%. ¿Alguna duda? Bueno, aquí tenéis sí, también la subconsulta podéis agrupar. Aquí que estamos haciendo, pues tenemos una tabla de LPs, agrupamos por grupo. El count distinct es el que tiene el número de títulos distintos, y solo quiero, vale, sí, aquí la gracia es que esta es una subconsulta correlacionada. Fijaros que aquí hay una G, que es de la tabla de fuera, grupos G, con lo cual para cada grupo, ¿qué valor le voy a poner en su columna álbumes? Pues me cuento en esta otra tabla LG, solo miro las de este grupo, agrupo y me dice cuántos títulos distintos tiene. Y esto lo actualizo en la columna álbumes de la columna grupos. Vuelvo a repetir, para cada grupo se hace esta consulta y me salen los LPs de ese grupo, cuántos títulos distintos tiene, y así le puedo actualizar a la tabla de grupos, es decir, para cada grupo poner cuántos álbumes tiene, mirando en la tabla de LPs. ¿Esto se entiende? Veis que aquí hay una variable de correlación, luego esto se va a ejecutar para cada fila, y luego no hay where, luego estoy modificando todos los grupos. Y a todos les estoy poniendo cuántos títulos distintos tiene ese grupo en la tabla de LPs. Es decir, cuántos álbumes tiene publicados. ¿Alguna duda? Muy bien. No sé si contaros las transacciones. Las transacciones se terminan solamente con commit, que además confirman los cambios, o con rollback, que deshace los cambios y también termina la transacción. De cambios, pues repito, hasta el último punto consistente anterior, es decir, el último punto de commit o rollback, que termina una transacción, y si pues, seguimos poniendo instrucciones, pues empieza una nueva transacción. Transacción entendemos que son sobre todo SQLs que modifican datos. También puedes tener select, pero eso no se deshace, el select no cambia nada, solo consulta. Cuando decimos que deshacen los cambios son los insert updates, deletes. Entonces, un ejemplo de una transacción es algo que queremos que se hagan o todos los cambios o ninguno, o todos commits se confirman y además ese cambio pasa a ser visible por los demás, o todos rollback. ¿Vale? Entonces tenemos la sentencia SQL commit, confirmar cambios y rollback. Las transacciones las querré contar más adelante mejor. Este select into lo utilizaremos en PSQL. Cuando la select solo devuelve una fila, la podré guardar en unas variables que me declararé. Esto todavía no lo hemos visto, voy a pasar un poquito más deprisa. Además, quiero acabar de contaros las vistas. Entonces, en PLSQL pondremos lógica, incluso podremos poner si hago esto y poner como en determinados casos deshago la transacción o confirmo la transacción. Por ejemplo, estoy sacando dinero de un cajero y si pasa algo a mitad, pues queréis deshacer todos los cambios hechos en vuestra transacción, que significa cancelo, no me dan dinero, pero tampoco se producen cambios en mi saldo, en mi cuenta corriente. Si todo va bien, commit, una vez que el cajero da dinero, ya confirma la modificación. Si me da 100 euros,
Tiene que restar 100 euros a mi saldo y si se cancela antes, pues tendrá que hacer rollback. Entonces se deshará, incluso se ha hecho el update, se deshará ese cambio y si el cajero no se ha quedado sin dinero, no me restará esos 100 euros de mi saldo. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una tabla donde hay, por ejemplo, después de hacer DDL siempre conviene hacer un commit, se hace un insert, luego viene un rollback. ¿El rollback qué va a deshacer? Pues va a deshacer hasta el último commit o rollback anterior. Es decir, lo que va a deshacer es este primer insert nada más. Ahora hay 4 inserts y un commit. ¿Vale? Pues estos 4 inserts sí se confirman. Si después hay rollback, rollback será hasta el último punto de commit. Es decir, aquí sí se termina esta transacción. Bueno, el rollback deshace el insert y también termina la transacción. ¿De acuerdo? El commit, pues confirma esos cambios, pasan a ser ya visibles por todos. Porque son todo 3 filas, deberían ser 4 filas. Ah, no, porque la segunda fila da un error por duplicidad de clave primaria. Con lo cual, aunque haya fallado el insert, al final han habido 3 inserts correctos, el commit confirma 3 filas y todos los que tengan permiso de select podrán ver esas, en la tabla podrán verlas. Es el momento en que tú confirmes. Si no has confirmado, tú ves tus cambios, pero los demás no ven tus cambios. Luego tenemos unos puntos de save point, os los contaré también más adelante más despacio, que se pueden poner para hacer rollback a un punto de save point. La diferencia del rollback a un save point es que eso no termina la transacción, no es un rollback completo. Es decir, la transacción permanece activa, no se termina. Es decir, por ejemplo, aquí hago un update, pongo un punto al cual puedo recuperar sin terminar la transacción, es decir, un save point. El save point tiene un nombre y luego hago un update, perfecto, otra modificación, y hago un rollback a un save point. ¿Esto qué me va a deshacer? Me va a deshacer hasta el save point after salario. Es decir, me va a deshacer solo el update segundo, pero el primero no se ha deshecho. La transacción no se ha terminado. Es decir, el único update que voy a deshacer es este, pero luego la transacción continúa, hago un segundo update y commit. Commit confirma este primer update, este se ha deshecho por el rollback a save point y este segundo update. El commit confirma 2 updates. ¿Se entiende? Y ya termina la transacción. Este insert empieza una nueva transacción. Ya veremos si se confirma o se deshace. Se confirma con commit o se deshace con rollback. El save point, repito, se puede hacer un rollback. Esto normalmente es con lógica. Si pasa algo, me deshago por aquí y busco otro camino. Es un ejemplo bonito sería para hacer reservas de vuelo. Tengo que volar de Madrid a Singapur y ya tengo una reserva hasta París. Me pongo un point, luego busco de París a Singapur. Si no encuentro, un rollback y busco por otra ruta, por Moscú, por ejemplo. Y deshago las reservas anteriores, pero no deshago mi Madrid-París, que ya lo tenía reservado, sino que busco otros caminos para reservar. Al final son modificaciones en tablas. Mira, quiero terminar hoy contándoos las vistas en SQL. Hasta ahora habéis visto algunas en álgebra relacional. En álgebra relacional me están diciendo mis compañeros que no entra en el examen, bueno, entre comillas, porque el SQL al final son operaciones de álgebra relacional. ¿Vale? Pero sí que habéis hecho vistas sobre las que luego utilizáis para hacer otras operaciones. Bueno, pues iguales son las vistas en SQL. Lo que tendréis que, repito, estudiar en el examen es SQL. La sintaxis del SQL, por supuesto que por detrás son las mismas operaciones de álgebra relacional, pero las vais a hacer en SQL.
Repito, el álgebra relacional no ha sido inútil, nos ha ayudado a entender mejor qué hay por detrás, qué operaciones estamos haciendo. Bueno, entonces, las vistas son un objeto de base de datos. Se crean con create igual que las tablas. Esto no es create table empleados. Esto es create view y le pongo un nombre a la vista. ¿Queréis vista 1, vista 2, vista 3? As y la defino con una sentencia select, que puede ser todo lo compleja que queráis. Con su from, con su where, con su group by, con su having. Order by no. ¿Por qué order by no? Porque luego, una vez creada la vista, esta vista se llama nombre, podéis usar SQLs como si nombre fuera una tabla. Realmente no es una tabla, pero para el usuario que hace SQL es como una tabla, porque tiene una serie de columnas, sus nombres, y cuando le consulte con select from la vista, me saldrán unas filas también. Y al final al order by se lo pondré a la select from la vista, evidentemente, no en la definición de la vista. Aquí la gracia es que las vistas no tienen datos propios. Cuando yo haga select from nombre, realmente me iré a la tabla que hay detrás de esta consulta. No tienen espacio para tablas. Claro, todavía no os he contado que es un espacio para tablas. Es donde se guardan las filas de una tabla. El espacio para tablas casi se le asignan ficheros, es donde físicamente lo hace el administrador de la base de datos. Vosotros de momento como usuarios no tenéis que saber nada de esto, pero claro, cuando insertáis filas en una tabla, se guardan en su espacio para tablas, es decir, en ficheros. Internamente, eso lo gestiona la base de datos. Sin embargo, las vistas no tienen datos propios, repito pero podéis utilizar toda la potencia de SQL para hacer select from la vista. Incluso from una vista, coma, una tabla, y hacer joins entre tablas y vistas y usarlas para subconsultas. Vamos a ver un ejemplo. Crea una vista que se llama jefes. Paréntesis, le estoy diciendo que le estoy dando nombre a las dos columnas que va a tener la vista. La vista. Si queréis ya entender que jefes es como una tabla, pero realmente no. Eso sí, podéis hacer select asterisco from jefes. Eso sí, y añadir where y group by de todo. A jefes lo podéis utilizar como si fuera una tabla, pero es como una tabla virtual. Cuando estéis consultando la tabla, esa tabla que contiene, realmente lo que tiene es la salida de esta select. Las tablas las filas, la información que realmente estaréis visitando es filas de empleados y de departamentos, que son las tablas que sí tienen datos físicos. Pero una vista es como una tabla lógica. Para ti, este join donde aparecen los departamentos con sus empleados y además, no, perdón, estos son los departamentos con sus jefes, ¿verdad? Bien. Con los empleados con sus departamentos que son jefes. Estos son los jefes de departamento, pues yo haré select asterisco from jefes y ya me aparecerán solamente los jefes de cada departamento. Fijaros que aquí pongo una condición que aquí no pongo left ni right ni full, esto es un inner join, el join normal, es lo mismo que employee, department, o el word igual a número para que aparezca cada empleado con su departamento, pero además tiene que ser el jefe. Manager número es una columna de department. Además tiene que ser el jefe. Solo salen los jefes. Las vistas, al ser un objeto de base de datos, se borran con drop. Drop view jefes. Ahora ya mi select asterisco from jefes ya no me funciona. He borrado la vista, pero físicamente no he borrado datos. Solo, ¿por qué? Porque una vista es una tabla lógica. Es una definición de una salida de una select y además luego puedo hacer select sobre esa vista como si fuese una tabla. Realmente al usuario tiene que saber que tiene una tabla o vista, le da igual para hacerle SQL, funciona igual, y que tiene estos dos columnas. Aquí se ven los jefes.
Además, puedo decir los jefes que empiezan por A, pues select asterisco from jefes, pues nombre like a porcentaje, por ejemplo. Es decir, sí, aquí estarían los jefes cuyo apellido empieza por S. Puedo utilizar toda la potencia del SQL from una vista y la trataremos como si fuese una tabla. Realmente, cuando hago esto, estoy ejecutando todo este join donde me salen solo los jefes y luego además estoy poniendo otro predicado y que además el apellido del jefe empiece por S. O sea que realmente estoy viendo los datos de empleados y de departamentos. Haciendo el join, quedándome con los jefes y seleccionando los que su apellido empieza por S. Pero ya tengo algo parecido a una tabla lógica similar a esas vistas que hacéis en álgebra relacional con el 2 puntos igual o flechita. Vosotros ahora en las prácticas podéis crear todas las vistas que os dé la gana si necesitáis algo así como result sets intermedios sobre los cuales luego podéis hacer SQL. En el from es donde vais a llamar a las vistas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hay que hacer? Vuelvo a repetir. Create view, nombre de la vista, as una select, que puede ser una sola tabla, o un join, o también podría servir para renombrar el nombre de las columnas. Por ejemplo, no sé si conocéis paquetes de software como SAP, PeopleSoft, que ya tienen diseños de bases de datos hechos. Bueno, pues ahí las tablas están en alemán. Bueno, pues podéis crear una vista de empleados, paréntesis, y poner los nombres de las columnas en español, as select asterisco from la tabla de empleados en alemán. Utilizáis jefes como si fuese la tabla y las columnas están en español, por ejemplo. Y si no queréis poner todas las columnas, pues no, solo select estas dos columnas de esta tabla y luego dar permiso de select a la vista y no a la tabla. O sea, sirve para muchas cosas. Por ejemplo, no poner el salario en la vista, pero sí el teléfono y dar permiso de select a public, es decir, a todos los usuarios from la vista, pero no a la tabla para que no todos vean los salarios de los compañeros, que luego hay piques. Por poner un ejemplo, vistas para seguridad, vistas para renombrar columnas, vosotros los podéis utilizar para hacer algo así como tablas lógicas para luego hacer una consulta más compleja en plan divide y vencerás. Hay otra sintaxis que además no requiere DDL, porque cuando hacéis un create, esto se guarda en las tablas del diccionario de datos, donde se definen todos los objetos de las bases de datos. Enseguida nos pasaremos al Oracle, bueno, en DES también. Veis aquí que podéis desplegar en las bases de datos las tablas y también las vistas que tenéis definidas, quedan definidas en esas tablas con metadatos que se llaman diccionario de datos, o DB2, por ejemplo, se llaman directorio. Es decir, se crea un objeto y ese objeto queda definido en la base de datos. Y cualquiera que tenga permiso de select lo puede consultar como si fuese una tabla con toda la potencia del SQL. Hay otra sintaxis diferente que no se guardaría como metadatos, son algo así como vistas de usar y tirar, no se almacena su definición, sino se llaman vistas locales, o podríamos llamarlas temporales. Su sintaxis es distinta. With, vista 1, por ejemplo, jefes, as, todo el join donde me sacan los jefes, coma, puedo definir varios nombres de vistas, cada uno con su consulta, y luego finalmente hacer una consulta con esas vistas. Por ejemplo, hacer un join entre vista 1, entre jefes, y vista n, pues no sé, que pueda ser pues, los departamentos que dirigen esos jefes y cosas así. Es decir, puedo usar estas vistas temporales en una consulta final. Vuelvo a repetir que con with no queda la definición, dura lo que dura la transacción. En cuanto hagas un commit, se pierde la definición de esta vista temporal. ¿Vale?
entonces las vistas. Aquí hay una consulta bastante compleja donde agrupo por departamentos y tengo pues los departamentos con sus medias y me lo guardo en una vista temporal que se llama pues las medias por departamento, las medias de salarios. Y luego puedo hacer un join entre el empleado. Aquí esto sí que es importante, que tengo que dar el nombre a las columnas. Esta tabla temporal va a aparecer cada departamento y su media. La tabla, la media es la columna que se llama min o media. Y así luego puedo hacer un join entre los empleados con esta tabla temporal, donde salario mayor que la media. Bueno, lo podéis probar. Aparecen los empleados cuyo salario, bueno, perdón, aquí tendríamos que poner con sus departamentos y que ganen más que la media. Es otra manera de hacerlo sin subconsultas. En este caso, de su departamento, porque cada empleado sale en el join, pasa por WordDev, es decir, por su departamento. Natural join significa que el join es WordDev igual a WordDev del empleado, con lo cual aparece cada empleado con la columna que se llama igual es WordDev con su departamento y puede comparar su salario con la media de salario de su departamento. No sé si lo vemos. Y vale, pues yo creo que ya estoy terminando. Tenemos muchísimos más ejemplos. Normalmente son consultas ya bastante complejas. Aquí puedo hacer una tabla con, en este caso es un solo valor, la suma de todas las ventas. Aquí el conteo de todas las tiendas. Otra vista temporal que me hace el join entre tiendas, ventas, agrupando por nombre. Y finalmente una select global que utiliza las vistas tanto en el from, haciendo el join entre dos de ellas, como en el where. ¿Vale? Fijaros que aquí está haciendo join. Primero viene un natural join, coma, con numSales, con esta que también es otra vista. Pero son bastante complejas. Os lo dejo que os lo penséis. Las consultas recursivas no van a entrar en el examen. Pero si me dejáis un minutito os doy la idea, pero no van a entrar. Vienen a ser, cuando tenemos una tabla donde tenemos al padre y a los hijos, la consulta sería, dime todos los que dependen de este señor. Los que dependen o los hijos de los cuales yo soy jefe lo puedo hacer con una select normal. Todos los que en jefe estoy yo. Pero además estoy definiendo la tabla haciendo un join, uniéndole con union, no solo mis hijos, sino los hijos de mis hijos. Aquí la gracia es que con naturales estoy además uniéndole también un M a los hijos de mis hijos. Cuando yo añado una tabla, una fila a esta tabla temporal naturales, a la vez le estoy uniendo también a sus hijos. Con lo cual me quedan consultas del tipo, dame todos los descendientes o todos los, no solo de los que soy jefe inmediato, sino a todos los subjefes de los que yo soy jefe. Vale, no quiero complicarlo mucho porque no entra. DB2 acepta SQL recursivo y bueno, no lo voy a contar más porque, repito, es bastante complejo. Quería comentaros que como ya doy por terminado el tema de SQL, el próximo lunes empezaremos el tema de programación en PL/SQL, donde podéis hacer select into y guardaros la salida de una select en una variable declarada,
o si queréis, la select devuelve varias filas, pues necesitaremos un cursor para llevar al programa fila a fila la salida de una select. Hablaremos de todo esto y las prácticas de PLSQL ya las haremos en Oracle y las de SQL, las últimas consultas de la práctica de SQL eran de SQL recursivo, que no va a entrar, y eran bastante complejas, se podían haber hecho con vistas, por ejemplo, pero las he quitado y os he añadido otras consultas SQL más acordes a lo que os vais a encontrar en los test y en los exámenes. En los exámenes os vais a encontrar consultas SQL donde vais a agrupar, vais a hacer outer joins, vais a hacer subconsultas, pero no tan difíciles como las que tenéis inicialmente, ni de SQL recursivo. Entonces os he puesto algunas consultas más. ¿Vale? ¿Nos han puesto más consultas? Sí, pero son más sencillas y son como las que tenéis que practicar. Joins, con group by, con having y algunas veces con subconsultas. Pues los que ya habíais subido la solución, que dos de vosotros ya las teníais subidas, bueno, pues podéis optar entre, vale, os doy por buena que hayáis subido la práctica 3 antes, porque ya la habíais subido, bueno, pues os la puedo dejar por acabada. Pero os aconsejo que hagáis las propuestas de SQL que os propongo. Y los que no, bueno, pues tenéis 2 semanas para hacer la nueva práctica 3 actualizada, repito, con más SQLs, pero menos difíciles. Algunas son más difíciles porque vais a necesitar having y subconsultas. Pues, por ejemplo, los departamentos que más ganan. Bueno, pues eso es más difícil. Tienes que agrupar por departamento donde la suma de salarios es mayor que... Pues, y ahí necesitáis, por ejemplo, una subconsulta con todas las sumas de salarios de todos los departamentos y que sea mayor o igual que todas ellas, algo así. Esas son el tipo de consultas que al final os vamos a exigir. Y por eso tenéis una práctica 3 de SQL actualizada y 2 semanas para entregarla. Al final he cambiado la entrega el día 24. Lo tenéis todo en el foro. Y ese día, mi sugerencia, que ya entreguéis la práctica y haremos el test de SQL. Donde os volveré a preguntar lo mismo. Joins, agrupación, subconsultas, básicamente. ¿Alguna duda entonces? Voy terminando la grabación y me quedo un rato más por si tenéis dudas.